Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía preparado su Santo Espíritu para los hombres. Y ese Santo Espíritu estaba preparado para todos aquellos que le sigan por su Señor. Así que todo aquel que obedece sus palabras tiene la garantía de que Dios vendrá y hará morada en él. Amén. Usted, si sigue las sendas y las palabras de Jesús, tiene la garantía de que Él vendrá y hará morada en usted. Amén. Así que antes de iniciar con la palabra, usted piense por un momento en un mediador. ¿Qué es un mediador? ¿Qué es el mediador? Y hace poco estaban reuniéndose en muchos países para mediar la dificultad que había en Venezuela, o que hay en Venezuela. También hay países que se están reuniendo para mediar el conflicto que hay entre los palestinos y los israelitas. También hay gente que se está reuniendo para mediar el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Y siempre hay un mediador cuando hay un conflicto. Pero piense en un momento cuál es el mediador más cercano que usted conoce. Jesucristo. Jesús. ¿Y cuál es el conflicto que habrá? ¿Con quién nos va a medir? Entonces, mediador es aquel que está entre dos partes para que lleguen a un acuerdo y se acabe el conflicto. Si no hay conflicto, no se necesita un mediador, porque quiere decir que todo está en paz. ¿Bien? Así que le quiero pedir el favor me acompañe en 1 de Timoteo, capítulo número 2, versículo 1 al 7. Primera carta a Timoteo, capítulo número 2, verso 1 al 7. Y como el que tiene vida habla, entonces le invito a que me acompañe a leer. Dice así la Escritura, veamos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Bien, Pablo está escribiéndole a Timoteo y le dice a Timoteo: exhorto ante todo. Cuando dice que exhorta ante todo, es que está por encima de cualquier cosa a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo le está diciendo a Timoteo: exhorto ante todo que la iglesia esté orando, esté haciendo peticiones, esté rogando, esté dando gracias por los hombres. Y el versículo número 2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo está invitando, está instando a la iglesia para que oremos y que el resultado de esta oración sea vivir quieta y reposadamente, es decir, en paz. Que podamos estar en paz. Y el versículo número 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Pareciera que Pablo lo que está es relacionando la paz de la iglesia con el conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad y con el ser salvos. Parece que Pablo le está recordando a Timoteo que si la iglesia fue salva, que si la iglesia está cada vez conociendo más a Dios, debe vivir en paz. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo le recuerda a Timoteo que no solamente Dios murió por unos pocos, sino que envió a su Hijo unigénito para que muriera y todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y el versículo número 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quiere decir que si hay un mediador, había un conflicto entre Dios y ese conflicto era con los hombres. ¿Y el conflicto cuál fue? ¿O cuál es? Es que los hombres estamos oponiéndonos a Dios. Ese es todo el conflicto. ¿Por qué? En los cielos había un ángel que ahora le llamamos Satanás o diablo. Le llamamos así porque por cuanto es Satanás, es enemigo de Dios o de la iglesia, y le llamamos diablo por cuanto quiere separar a los hombres de Dios. Así que él en los cielos quiso ser igual a Dios, es decir, no estuvo de acuerdo con el gobierno de Dios, no estuvo de acuerdo con el orden de Dios y se opone a Dios. Viene a ser el enemigo, es el que hace la oposición. Así que el ángel Miguel lo expulsa del cielo y lo encierra en este universo. Mas cuando Dios crea al hombre y le da espíritu de vida al hombre, entonces Satanás dice, me apoderaré de ellos, ellos serán mis servidores. Y entonces viene al huerto, engaña a la mujer cae, la mujer va e incita a su marido y los dos caen finalmente. Pero eso quiere decir que el hombre quedó sirviendo a Satanás, porque tomó la decisión de no obedecer la palabra que Dios le había dado, sino la palabra de la serpiente. Y a partir de ese momento todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. A partir de ese momento somos opositores a la voluntad de Dios. A partir de ese momento el hombre quedó sujeto a la voluntad de Satanás. Por eso le dice a la serpiente, todos los días comerás polvo de la tierra. Porque el polvo es el hombre. La tierra es el hombre. Así que toda la humanidad quedó esclavizada bajo el dominio de Satanás. Y Dios dice, hay un conflicto entre ustedes y yo, aunque yo los creé para un propósito, ustedes se han desviado del propósito con el cual yo los creé. Y la única manera es que haya un mediador, o que ustedes paguen con su vida. Y si nosotros pagamos con nuestra vida, quiere decir que estaremos muertos. Y Dios no recibe honra de muertos, sino de vivos. Entonces Dios en su misericordia dice, necesitamos un mediador. Y como la palabra, desde antes de que existiese todo, la palabra ya tenía el propósito de venir a la tierra, entonces dentro de ese propósito se añade la muerte y muerte de cruz, para que haya una mediación entre nosotros y Dios. Un mediador es el que negocia. Y dice el versículo número 6, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús, siendo el mediador, Él pagó el precio de la deuda. Es decir, Jesús sienta a la mesa a Dios Padre, y sienta a la mesa al hombre. Y le dice, bueno, la única manera de solucionar esto es que el hombre pague. Y Jesús lo que dice es, yo pago por el hombre. Yo voy a pagar por el hombre. Yo sigo cumpliendo mi propósito, yo voy a heredar los cielos, yo voy a darle la gloria al Padre, voy a restituir el orden
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así que Dios está enseñando a través de Pablo que quiere que todos los hombres sean salvos, pero que Jesús fue aquel que se dio el rescate a sí mismo por nosotros. Pero Pablo añade algo. Pablo dice, bueno, ustedes son la iglesia, ya tienen claro que Jesús vino a morir por nosotros y que todo aquel que crea en Él será libre de culpa. Todo aquel que crea en Él es libre de culpa. Y lo único que está diciendo es, vengan a mí, suelten sus cargas, vengan a mí, dejen sus trabajos y yo los haré descansar. Pero Pablo enseña algo más a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, toda la Biblia habla de Jesús. Los profetas y la ley hablan de Jesús. Y Jesús ya vino, Timoteo. Ahora enséñale a todos que rueguen por los hombres para que sean salvos, porque Dios quiere que todos sean salvos. Y Timoteo entiende que Jesús ya no está en la tierra. Entiende que orando en el nombre de Jesús está pidiéndole a aquel mediador que obre a través de la iglesia para que otros crean. Así que ya entra un tercer elemento o una tercera persona, y esa persona es la iglesia. Y le dice Pablo en el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Él dice, para esto fui constituido predicador y apóstol, para que otros conozcan que hay un mediador entre Dios y los hombres. Usted y yo estamos aquí porque alguien nos predicó acerca de que Jesús es nuestro mediador. Usted y yo estamos aquí porque alguien nos dijo que Jesús pagó la carga, que Él pagó el precio, que Él derramó su sangre para que usted y yo pudiésemos estar acá. Alguien nos mostró que Jesús es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Alguien nos mostró cuál era el camino de la salvación. Y por eso usted y yo estamos aquí, porque muchas veces hemos dicho, Señor, ¿de qué manera te agradezco todo lo que me has dado? Y entendemos que parte de eso, de agradecerle a Él, es venir a rendir el culto, porque Él es lo mejor, así que buscamos lo mejor. Amén. Porque eso es lo justo, darle lo mejor a Dios. Amén. Pero ¿es solamente para ellos? ¿Fue solamente para Pablo? ¿Fue solamente para Timoteo? ¿Fue solamente para Silas? ¿Fue solamente para Priscila? ¿Fue solamente para Bernabé? ¿Fue solamente para Mateo? ¿Fue solamente para Lucas? Es para todo aquel que cree. Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20, dice el Señor: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden mis mandamientos y bautícenles en el nombre de Jesús. Así que nosotros somos aquellos que hemos recibido el mandato. Juan capítulo número 17, dice el Señor Jesús: y también oro no solamente por estos, sino por los que han de creer en mis palabras, las cuales ellos darán. Y por los que siguen también te pido, guárdalos en el nombre de Jesús. Así pues, estando así las cosas, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Pero ahora la iglesia es la mediadora. ¿Y cómo nosotros somos los mediadores? Leamos por favor Romanos capítulo 3, versículo 23. Leamos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie
sido destituido de ellos. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Hijo de Dios vino para ser mediador, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él vino para redimirnos. Mire, toda la Biblia en cuanto al hombre, habla después del pecado que hay un Salvador. En cuanto al hombre es lo necesario para poder que el hombre cumpla el propósito. Dios creó al hombre con el propósito de que le adore y le sirva, no aquí en la tierra solamente, sino eternamente. Es decir, que hay un lugar donde le vamos a servir, ya no en este cuerpo, sino en el espíritu. Que tenemos cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así que para que el hombre cumpla el propósito, Dios se provee a sí mismo un mediador, para que usted y yo seamos limpios, para que usted y yo seamos salvos. Es lo que a Dios le preocupa, que cumplamos el propósito. Así que necesitamos la redención de pecados. Y como Satanás nos quiere distraer, nos comienza a ocupar en otras cosas. Entonces nos preocupamos por el estudio, nos preocupamos por la economía, nos preocupamos por si vivimos en arriendo o no vivimos en arriendo, y nos comenzamos a enredar y comenzamos a volver esas necesidades lo primero. Cuando la primera necesidad de todo hombre y de toda mujer es que sea salvo para que cumpla el propósito con el cual vino a esta tierra. Es lo primero. Y Satanás siempre va a intentar por cualquier lado que quite usted el propósito de su vista, que usted se desalinee del faro que hay enfrente suyo, porque nuestro faro es Jesús. Eso significa apurar, tener la mirada fija en Jesús. Vaya usted para donde vaya, va a estar siempre mirando a Jesús, siempre mirando a Jesús, siempre se cae pero mira a Jesús, porque no se quiere extraviar. Eso es lo que queremos hacer, y eso es lo que busca la iglesia. Pero la iglesia no se contenta con que ella misma haya conocido del Señor, sino que la iglesia es la que sale y anuncia el Evangelio. La iglesia es la que sale y anuncia también quién es el mediador. Así que Juan capítulo 3 versículo 16. Dice la escritura, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 1 nos enseña que aquel Hijo es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que podríamos leer aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su palabra, su única palabra, para que todo aquel que en ella crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió la palabra, y envió la palabra que se encarnara, para que creamos en esas palabras. Y esa palabra que se hizo carne fue la que murió en la cruz. Y esa palabra que murió en la cruz fue la que resucitó y ascendió a los cielos.
Esa es la palabra que nosotros queremos para tener vida. Pero la iglesia debemos ser conscientes de que Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. Que Jesús no vino a encerrar, sino que vino a libertar. Que Jesús no vino a matar, sino que Él vino a dar vida. Así que Él, estando en medio, lo que Él dice es: hoy pongo delante de ustedes vida y muerte, escojan. Pero no quiere decir que cuando Él apareció es que nos puso la vida y la muerte, no. Lo que quiere decir es que siempre hemos estado en muerte. Pero Él ahora no viene obligando a los hombres a que escojan la vida. Tienen que escoger la vida, no. Él dice: ok, la muerte siempre ha estado, la he comprado, pero también pongo al otro lado la vida. Escojan. Pero la iglesia, entendiendo eso, es la que sale a mediar el evangelio. Él vino a mediar entre Dios y los hombres. Él vino a facilitarnos el camino. Pero ahora usted y yo estamos aquí. Ya no está Él. Ahora está la iglesia para que haga la obra. Pero mire esto curioso. Juan capítulo 14, versículo 16. Leamos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre, ¿por qué? Por otro consolador. ¿Quién es el primer consolador? Jesús es el primer consolador. ¿Quién es el segundo consolador? El Espíritu Santo es el consolador. Yo rogaré al Padre por otro consolador, es decir, otro mediador. Y el Espíritu Santo cumple con todas las características del mediador. ¿Por qué? Porque dice: Él hablará lo que yo hablaré, Él tomará de lo mío y les dará de lo mío. Él no hablará por sí solo, Él hablará mis palabras. Así que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en la iglesia, no es nada más y nada menos que las mismas palabras de Jesús en nosotros. Y dice la Escritura en el versículo 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La iglesia es la que tiene el Espíritu de Dios, la iglesia es la que tiene el Espíritu de vida, y la iglesia es la que tiene el nombre de Jesús. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Cuando usted y yo hemos recibido el nombre de Jesús, Jesús obra en mí. Dice la Escritura: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que si Cristo vive en mí y Él no dejó de ser mediador, Él sigue siendo mediador. Ahora la iglesia es la que es mediadora entre Dios y los hombres. Es la que va y le dice al hombre: tú estás muerto y necesitas reconciliarte con Dios. Y si te reconcilias con Dios, Él da la vida. Porque en Dios está la vida, y en la vida está la luz de los hombres. No viva más en tinieblas. Deje que Cristo venga a usted. Es la iglesia la mediadora del evangelio hoy en día. Es la iglesia la que cada día debe orar para: yo quiero mediar el evangelio. Pablo le decía a Timoteo: por encima de todo, hagan rogativas para que andemos en paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz del mundo, porque la paz del mundo consiste en estar tranquilos en esta tierra. Pero la paz que Él nos trajo es estar tranquilos aquí y eternamente. Amén. Así que nosotros somos los mediadores, somos los embajadores de la paz, entendiendo que no todo el mundo es hijo de Dios, sino que para que sean todos hijos de Dios tienen que tener la vida. Juan capítulo 6, versículo 31. Al versículo 40 dice la Escritura: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que seamos salvos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nos reconciliemos con Él. Mire, leamos nuevamente: que de todo lo que me diere no pierda yo nada. ¿Qué le dio el Padre? El Padre le dijo al Hijo: todos los que crean en ti son tuyos. Todos los que crean en ti, todos los que te sigan, todos los que confiesen tu nombre son tuyos. Por eso dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Es decir, los que crean en mí, ok, entonces para que no se pierdan, voy a darles mis palabras, voy a rogar para que tú envíes el Espíritu Santo, voy a mostrarles el camino y voy a dar mi vida a cambio de la vida de ellos. Y dice la palabra: no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La pregunta es la siguiente: si Dios quiere que todos sean salvos, ¿todos pueden ser salvos? Todos pueden ser salvos. Todos. Pastor, pero es que usted no se imagina a esa persona, es terrible, usted no sabe la vida que ha llevado, es una cosa loca, usted nunca ha vivido algo tan tenaz, ni siquiera creo que tenga amigos así, Dios es Dios, Él no es de papel, Él no es un Dios de plastilina, Él no es un Dios de yeso que si lo empujan se rompe. No. Dios es Dios. El Dios que habla la Biblia y que manifestó el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús, es Dios que está por encima de la tierra, del universo y de los cielos de los cielos. Nadie como Él. Nadie como Él. Dice el versículo 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero Pablo en otra de sus cartas dice: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les envíe? Porque para que los hombres tengan vida, tienen que escuchar la palabra, pues la Escritura nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que toda la Biblia está impulsando a que la iglesia tiene que salir. Si nos congregamos, imagínense que el día domingo, en el día del culto, es el día que nos equipamos, venimos a renovar las ropas, los camuflados, las armas, venimos a renovar los binoculares, todo venimos a renovarlo. Pero después de que salimos de aquí, salimos a seguir mediando. ¿Qué significa iglesia? Viene de la palabra iglesia, con K, iglesia, y significa los que salen afuera. Usted y yo estábamos en tinieblas, usted y yo estábamos en la oscuridad, ahora salimos de allí. Pero el día que nos congregamos, también salimos del resto del mundo, que está corriendo tras sus banalidades en este momento. Usted y yo buscamos al Señor, porque somos la iglesia, salimos. Así que usted y yo también somos los mediadores, aquellos que salen a mostrarle a la gente que está muerta, pero que hay una esperanza. La iglesia es la mediadora. Todo lo que usted hace es para mediar el Evangelio. Escúcheme bien, todo lo que usted hace es para mediar el Evangelio. No es una cosa la que media el Evangelio, es todo lo que usted hace. Su oración, el hecho de que usted se prepare y conozca la palabra, el hecho de que usted se congregue, el hecho de que usted salga a predicar y el hecho de que usted ayude a la obra económicamente, todo es para mediación del Evangelio. Y cuando usted en la iglesia, usted hace para mediar el Evangelio, usted hace en su vida para mediar el Evangelio. La iglesia es la que está viva, y lo que está vivo se mueve. Amén. Y si el que vive en usted es Cristo, usted se mueve conforme a Cristo. Amén. La iglesia es la que tiene la esperanza.
La iglesia es la que ve las dificultades, pero sigue adelante porque sabe quién está con ella. Amén. Hace 8 días hablaba con una persona y me dijo: pastor, usted no se imagina lo que le puede ocurrir. Y yo le dije: pues no, puede que no, pero no me preocupa, porque mientras usted y yo estamos hablando de paz, puede que nuestros enemigos estén planeando hacernos daño, pero no me interesa. Yo no conozco lo que están haciendo, es más, no sé si de pronto ni lo están haciendo, pero lo que sí sé es que hay un Dios que está por encima mío y por encima de ellos, y a Él es al que yo sigo, y el evangelio que me dio es el de Él. Por eso no temeré mal alguno. Por eso, aunque ande en valle de sombras y de muertes, mi confianza estará en Él. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es. Mire la desdicha de los hombres cuando no han conocido a Dios. Jesús vio 10 leprosos y les dio sanidad. Uno se devolvió para darle la gloria y le dijo: eres salvo. Los otros 9, imagínese esta desdicha, imagínese, por favor, entre el momento en el cual usted entre en esa red. Ellos se fueron sanos, ellos se fueron con la vida en su vida, con la vida en su carne, y se fueron tal vez gozosos, no sé, tal vez 10 años, 15 años, toda su vida con lepra, y se fueron gozosos. Pero sabe, al final de los tiempos estarán en el infierno, y tal vez digan: hubiese querido vivir toda mi vida con lepra a estar aquí eternamente. Jesús está sentado y dice: les voy a contar una parábola. Había un hombre pobre llamado Lázaro y había un hombre rico. Y el hombre pobre fue triste en toda su vida, pero el hombre rico, toda su vida era de fiesta. Toda la vida era de fiesta, imagínense. Y el hombre pobre era allí, lo que caía de la mesa, lo que le regalaban, la limosna que le llegara, era lo que comía. Pero ese hombre tenía fe en Dios. Y un día mueren juntos. Y el hombre rico llega allí y está en ese lugar de tormento. Es una parábola. Está en el lugar de tormento. Mientras que Lázaro está con Abraham. Y le dice el rico: Padre Abraham, haz que Lázaro pase de allá a acá. Dice: no se puede. Entre los que están allá y los que están acá hay un abismo muy grande. Entonces, que por favor, que Lázaro moje su dedo y venga y lo ponga en mi boca porque tengo sed. Imagínense, el hombre que vivió toda su vida de fiesta, el hombre que tuvo riquezas, ahora está mendigando una gota de agua. ¿Se imagina la tristeza de esos 9 leprosos? Tal vez vivieron para siempre sin lepra, pero no conocieron a Dios. El día que entren al mundo de las tinieblas para siempre, van a haber añorado siempre haber vivido con lepra, pero haber conocido al Cristo, haberlo reconocido a Él. Usted y yo conocemos al Cristo y al Salvador. Teníamos lepra, estábamos muriéndonos en vida, pero Jesús vino y nos amó, y nos dio vida, restauró nuestro ser, nos puso la mirada en el reino de los cielos, nos enfocó, nos dio la mano, y a muchos nos hizo caminar desde niños, y ahora vamos en adolescencia, vamos creciendo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero afuera hay muchos que todavía tienen lepra y necesitan que usted y yo mediemos el Evangelio. Amén. Necesitan que usted y yo lleguemos con esa palabra de esperanza.
Pastor, pero yo no sé qué me pueda contestar. Hombre, entienda que lo máximo que le puede contestar es: no quiero escuchar nada. Punto. ¿Qué más le puede decir? ¿Sacar un revólver y matarlo? Si a usted le llegase a ocurrir eso, créame que va a tener un lugar muy especial en el reino de los cielos. Amén. Pastor, yo no quiero. Bueno, guarde su vida. Es más, no diga: pastor, yo no quiero. Jesús, yo no quiero que se mandar como lo da Él. Es Él el que nos está llevando a que demos la vida. Ay, Dios quiere que el mundo se salve. Dios quiere que usted y yo permanezcamos en salvación. Dios quiere que todos los que nos escuchan se salven. Que las personas que todos los domingos caminan alrededor del salón porque no quieren entrar acá, tal vez por orgullo, tal vez por temor, no lo sé, que ellos también se salven y que sigan escuchando el Evangelio. Usted es mediador, es la iglesia. Es nuestro propósito. Quiero cumplir el propósito. Señor, muéstrame qué tengo que hacer en tu iglesia. Ven y media el Evangelio. Ay, pero es que en mi casa todos somos disque cristianos y nadie predica, entonces yo ¿por qué tengo que predicar? Jesús también habría podido haber dicho lo mismo. Mis hermanos no creen, así que yo también ¿por qué predico? Y Jesús dijo: no, Jesús la dejó clara, dijo: ustedes son del mundo, por eso el mundo no los aborrece, pero yo soy de Dios, por eso a mí me aborrece. Así que Jesús también lo dijo: habrá una familia donde habrá 3 y 2, y uno será contra el otro. Fácil, la carne contra el espíritu. Así que aunque en su familia hayan conocido y se vuelvan atrás, usted tiene vida todavía. Así que vaya y medio. Pero es que tal, no se excuse con el tal. Nuestro ejemplo a seguir se llama así: Jesús. Por eso nuestra mirada está fija en Él. Nadie más, en Él. Las palabras que hablamos son de Él, y las palabras que queremos reservar son las de Él. Juan capítulo 15, versículo 26. Leamos: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Si nosotros somos la iglesia, tenemos el Espíritu Santo, entonces daremos testimonio de lo que Cristo ha hecho. Vosotros me seréis testigos en todo lugar. Habló a la iglesia: me seréis testigos de la obra que yo vine a hacer para que el hombre se reconcilie con Dios. La iglesia, debemos entender que somos los mediadores del Evangelio. Usted sabe que la palabra enseña que los ángeles quisieran también mediar el Evangelio, pero que a ellos no les es permitido, que para eso está la iglesia. Es más, ellos aprenden de la iglesia, ¿sabían? Porque ellos son espíritus creados. Y usted y yo tenemos el espíritu del Creador en nosotros. Cuando usted tiene vida, usted es hijo. Ellos son siervos y ellos añorarían. Dice la Escritura que añoran, pero que por el contrario lo que hacen es aprender de usted y de mí. ¿De mí tan pecador? Sí, porque es que quien pagó el precio por usted fue el mismo Dios. Por eso usted y yo estamos redimidos una vez y para siempre. Sí, permanecemos. Efesios capítulo 3, versículo 10. A Dios le plació dar a la iglesia la sabiduría de la Escritura.
de que los ojos sean abiertos para vida y de que sus oídos sean abiertos para vida. Y dice Efesios capítulo 3 versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Cómo escucharán la voz de Dios? ¿Cómo la gente entenderá que Dios vino a dar esperanza? A través de la iglesia. Eso estaba preparado desde antes. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si Él es mi Señor, yo obedezco sus palabras, y uno de sus mandamientos es: toma mis palabras y llévaselas al que está hambriento, al que está sediento, al que está desnudo, al que está encarcelado. Porque así como nuestro espíritu estaba moribundo, todavía hay miles y miles de millones de personas que están moribundas sin Cristo Jesús. Pero la iglesia debe ser consciente de eso. Yo fui creado para llevar buenas nuevas al que está muerto. ¿Usted lo cree? Amén. Dígalo. Yo fui creado para llevar buenas nuevas a los que están muertos. Yo fui creado para llevar buenas nuevas a los que están muertos. Yo fui creado para llevar buenas nuevas a los que están muertos. Sean conscientes, iglesia, seamos conscientes que usted y yo fuimos creados para llevar buenas nuevas a los que están muertos. El Espíritu de Dios viene a nosotros para dar testimonio de su obra. El Espíritu de Dios nos defiende por causa de que tenemos el nombre de Jesús, para que otros también se salven. Y Mateo capítulo 5 versículo 16. O mejor leamos desde el 13. Mateo capítulo 5 versículo 13, vamos a leer hasta el 16. Dice la escritura del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Escritura nos está impulsando: vosotros sois la sal. Salga a salar. Vosotros sois la luz. Hablen de tal manera que sean escuchados. Párese de tal manera que sean vistos. El cristiano que calla y que se esconde en cuanto a su fe se está avergonzando de Cristo. No, yo no me avergonzo de Cristo. Entonces, ¿de qué se avergüenza? Es que me falta, es que no hay excusas. O usted es, o no es. Si el Espíritu de Dios está en usted, no hay excusa. Si el Espíritu de Dios no está en usted, hay excusa, porque no es la iglesia. Pero la iglesia tiene el Espíritu de Dios, y la que sabe a pronunciar las palabras de Jesús. Y no se avergüenza, y no teme a lo que le puedan decir, preguntar o hacer. ¿Qué me van a decir? Resistan al diablo. Lo que le digan no importa, resistan al diablo. ¿Qué me van a preguntar? No se preocupen, que han de hablar, yo llenaré sus labios. ¿Qué me han de hacer? No guarde su vida, entréguela, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Y quién me sustentará? Si mi Padre sustenta las aves del campo, ¿cuánto más a sus hijos? No hay excusa. Iglesia, no hay excusa.
Bueno, la única excusa sería que usted voluntariamente diga, no quiero obedecer. Pero cuando usted es de iglesia, usted tiene la vida. Y créanme, muchos se retiran del evangelio porque no resisten el mandato. No, pero yo para qué sigo yendo a la iglesia si yo no predico. Prefieren desistir. Pero por favor, está abandonando la vida de fe. Yo no necesito estar encerrado en 4 paredes para conocer a Dios. No. Levante la mano de aquí quien conocía a Dios antes de comenzar a escuchar de Jesús. Y usted escuchó de Jesús a través de alguien de la iglesia. Ninguno de nosotros, estando aislados, conocimos de Dios. Entonces, ¿Dios habita en estas 4 paredes? No, mi hermano. Dios habita en los que creen, en los que le siguen. Y Él mandó que fuésemos uno solo. Y hoy domingo nos congregamos porque honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y leamos por último, por favor, Romanos 1:16. Usted es la iglesia media del evangelio. Hay personas que ya se suben a buses o se hacen en parques y predican. Otros nunca han hecho eso, pero predican en las casas. ¿Sabe qué es lo importante? Que crea y comience. Si tiene boca, dígame. Entonces puede hablar. No hay excusa. Aún si nos quedáramos sin la boca, podemos escribir. Y aún si nos quedáramos sin las manos, podemos por señas. Si Dios hizo hablar una burra, ¿cuánto más nos hará hablar a nosotros si tenemos vida en el Espíritu? Mientras haya vida hay esperanza. Mientras haya espíritu hay poder. Lea conmigo fuerte y firme, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 16 hasta el 17. Dice la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Eh? No me avergüenzo, porque el Evangelio es ¿qué? Poder para qué? Salvación. ¿Para traer plata? No. ¿Para que me lleven? ¿Para que me paguen la prepagada en el hospital? Para salvación. Para salvación. Para salvación. Poder del Evangelio. El Evangelio que predicó Jesús es para salvación. Amén. Tal vez usted encuentre gente que predica el Evangelio del mendigo. Vengan que aquí Jesús le da un poquito de algo. Vengan. No aprenden de Jesús, pero vengan que Jesús hace milagros. O tal vez usted aprenda el Evangelio de la prosperidad, o tal vez aprenda usted el Evangelio de los nicolaitas. Aquí hay jerarquías y queremos gobernar sobre la gente. Tantos evangelios que existen. Pero el Evangelio de Jesús es para salvación. Amén.